Soledad, bienvenida a Moselle, gracias por estos minutos, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenos días al equipo y a la audiencia de la radio. Bueno, arrancamos, si te parece, por lo último que tiene que ver con esa negociación. Bueno, finalmente, luego de cierto tiempo de deliberación, de debate, de propuestas y contrapropuestas, terminaron acordando esta semana, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata, así nuestra audiencia está un poco más al tanto. Bueno, terminamos, como describías bien, la mesa la cerramos con un acta acuerdo que establece un esquema de actualización por IPC, trimestral por IPC ponderado, pero a diferencia del resto de los acuerdos salariales que suscribió el gobierno en el caso de educación, y recogiendo lo que se definía como uno de los aspectos centrales del reclamo del gremio, el esquema de actualización se anualizó, es decir, que nosotros tenemos firmada una paritaria salarial con los trabajadores de la educación para todo el año 2026, lo que, por supuesto, además de significar un esquema de previsibilidad y de orden para los y las trabajadoras, para nosotros, como parte del sistema, también nos permite una planificación en donde podemos, con regularidad y periodicidad garantizada, pensar en ejecutar muchos de los proyectos que tenemos en agenda y que son necesarios para poder mejorar lo que ocurre en el sistema educativo de la provincia. Así que hemos garantizado también el pago del FONIDI y de la conectividad digital durante todo el año. Eso significa unos cuantos miles de millones de pesos. Para el año 2025 el FONID significó más de 60.000 millones de pesos invertidos por la provincia en distintos componentes del salario docente. Para que tengas presente, Fernando, el FONID y la conectividad significan en promedio el 10% del salario de un docente, con lo cual garantizar su pago también contribuye a garantizar mejores salarios, claro, ¿no?, para los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y luego, esos son los aspectos centrales o más estructurales del acuerdo. Luego hay una serie de otros ítems que hemos firmado que tienen que ver con partidas para algunas áreas específicas, con puntos para otro grupo de trabajadores, cosas ya más puntuales o más sectoriales dentro del propio sistema, pero lo que hace al salario y a su composición más estructural, estos dos puntos son los más importantes a destacar. Clarísimo. ¿Cuándo arrancan las clases? El 25 de febrero se votó en la sesión de cuerpo colegiado el día jueves el calendario escolar situado, que prevé el inicio de clases el 25 de febrero. Bien, bueno, despejado ese frente de cualquier tipo de conflictividad. Entonces, en principio, apenas la foto de hoy, ¿no? A partir de este acuerdo, ¿no? Sí, la verdad que es muy importante. De hecho, este año que estamos terminando es un año en donde hemos podido, por primera vez en muchos años, garantizar un ciclo muy regular, y cuando hablamos de regular no alude a una calificación, sino a un funcionamiento justamente normal, con regularidad, normal. Claro. Porque parece un dato menor, pero no lo es, pensando que parte importante de lo que ocurre en el proceso de las aulas requiere de regularidad y de periodicidad para que pueda convertirse en un saber, o para que pueda incorporarse como un saber. Entonces, que podamos garantizar con continuidad, con regularidad, días de clase, tanto porque hemos anticipado la paritaria salarial como porque hemos invertido en mantenimiento, en partidas, en cosas que hacen el funcionamiento cotidiano de las escuelas, es un dato que explica lo que ha ocurrido durante este año, y el próximo año nos proponemos que sea todavía más completo en este sentido. Está claro. Estamos hablando con la ministra de Educación de la provincia de Neuquén, Soledad Martínez. Bueno, arrancamos con esa situación clave que permite ese cuadro de situación en el arranque del ciclo lectivo. Tema de infraestructura escolar, ¿cómo están planificando niveles de inversión? Tema de escuelas técnicas, que es central para Neuquén, y ustedes lo vienen planteando así también. Contanos ese cuadro de situación. Bueno, estamos
planificando para ejecutar directamente desde educación un programa de intervenciones mayores a las ordinarias de mantenimiento para ejecutar centralmente durante el receso de verano, pero con posibilidades de que se ejecuten durante el año. Ese programa de inversiones prevé unos 68.000 millones de pesos a distribuirse en 301 escuelas de toda la provincia. Ya están los proyectos, los expedientes, de hecho ya hemos iniciado algunas obras en algunas de las escuelas, en las obras que nos llevan más tiempo. Eso también va a implicar que al inicio del ciclo lectivo en algunas escuelas empecemos un poquito más tarde o empecemos con la escuela sectorizada, es decir, con lugares a los que no se puede acceder porque estamos terminando de intervenir, pero son intervenciones impostergables y bueno, que hemos venido trabajando y acordando con esas comunidades educativas. Luego, en materia de inversión de obra nueva o ampliaciones, en este momento tenemos en ejecución 7 obras entre nuevas escuelas y ampliaciones de escuelas. Y estamos esperando el resultado de la licitación de la adjudicación de obra del EP 28 de la Costura y trabajando en el expediente de la llamada licitación de la nueva EP que va a ser el EP 30, si no me equivoco en el número, de San Martín de los Andes, que va a resolver el espacio en el que hoy funciona la lista del EP 12, pero tenemos ampliaciones del turno de San Martín de los Andes, en la 15 de Sala, en la 10 con obra delegada estamos terminando el expediente de Plaza Winkul y tenemos en ejecución edificios nuevos de PET en Plotier, la 25, la PET 26 de Chañar, la 23 de Añelo, la 24 y la 24 de Rincón. Bien. Así que todo eso se está ejecutando con presupuesto de nación, más allá de el reclamo en el que estamos, de provincia, más allá del reclamo que estamos insistiendo de nación para que cumpla con las transferencias de aquellas para las cuales se había comprometido. Tenemos en ejecución también la PET nueva del oeste de Neuquén, el proceso de adjudicación del oeste de Neuquén, que originalmente pensábamos que podía ser la PET 27, pero que ahora estamos reconfigurando ese escenario para poder potenciar una nueva EPET y no reubicar una existente. Está claro. Soledad, tema del presente, pero sobre todo de lo que viene, que tiene que ver con la expectativa que genera el sector petrolero y gasífero y las necesidades que tiene en términos laborales. Ustedes, ya desde el arranque estuvieron poniendo ese tema en agenda e impulsando, una serie de programas, desde las becas hasta las capacitaciones de la cartera de trabajo. Contanos cómo se está planificando esa situación, digamos, ¿qué están viendo ustedes, de cuello de botella, de necesidades que hay que seguir apuntalando, de urgencias respecto de, y también de aptitud de los jóvenes o de los estudiantes por querer integrarse a esa industria, digamos, porque uno desde el Estado puede impulsar todo lo que quiera, pero sí pareciera estar ese lugar común de la gente queriendo integrarse al sistema de trabajo de Vaca Muerta, pero contanos un poco de eso, de lo que viene en términos educativos y cómo se está complementando con la industria. Mira, nosotros tenemos niveles, entiendo, muy importantes de articulación con el sector a través de programas que las operadoras ejecutan en escuela, más allá del programa de becas, ¿no? Gregorio Álvarez, que este año ha tenido un par de variantes en orden a ir pensando justamente en que sean una política de orientación de matrícula, de modo que este año vamos a tener becas un poquito más importantes en su valor para aquellos estudiantes universitarios de grado que inicien o que continúen carreras que tengan que ver con el desarrollo de los sectores estratégicos, que para nosotros son el sector hidrocarburífero, el sector turístico y servicios del Estado, que particularmente son educación y salud en el contexto de las becas. Claro. Pero además, como te decía, con las operadoras tenemos un trabajo permanente, todas las operadoras tienen programas en los que con los que se vinculan con el sistema educativo y en particular con el ciclo superior de media, específicamente orientado a la CEPET,
haciendo desde visitas hasta capacitaciones para poder profundizar algunos saberes y habilidades que son particularmente requeridas en el sector. Eso se desarrolla específicamente con las CEPET que son parte de la zona o de la región de influencia de la actividad, pero hemos logrado con YPF, con Tecpetrol, con Vistas, extender esos programas a otras regiones en donde también tenemos CEPET, y que con el ánimo de interesar particularmente a los jóvenes en sumar proyectos formativos, sean estos terciarios o universitarios, vinculado con las necesidades del sector. Pero bueno, nosotros tenemos un promedio en total, en toda la provincia, de unos 6.000 egresados por año. La demanda del sector es una demanda enorme que excede sensiblemente esos números y que además tiene urgencias que los números de los egresados nuestros hoy no resuelven, con lo cual la articulación con empleo o con aquellos que ya fueron egresados, no importa de qué modalidad, pero se puedan sumar a capacitaciones que específicamente estamos articulando desde el Instituto del Petróleo que está gestando YPF en sociedad con muchas otras operadoras, y en particular que estuvimos conversando hace unas semanas con Tecpetrol en oportunidad de renovar su compromiso de aporte a las becas, vinculándonos con la Fundación UOCRA para los proyectos que se están llevando adelante en Rincón de los Sauces, que tienen sus particularidades. Necesitamos rápidamente poner en marcha procesos de formación cuyos contenidos y certificaciones se están trabajando desde las operadoras a través del instituto o con la Fundación UOCRA, para poder generar espacios de inserción laboral rápidos con competencias que las propias empresas puedan certificar y evaluar. Está clarísimo. Soledad, y respecto de aportes nacionales o mirada nacional con la que estén trabajando ustedes, digo, ¿hay un tándem, de abordaje de estos temas o es solamente lo que la provincia está haciendo, digamos, tanto en infraestructura como en política educativa respecto de Vaca Muerta? No, mira, nosotros somos parte del Consejo Federal de Educación como jurisdicción, como lo son todas las provincias del país. Hay un trabajo muy minucioso, muy intenso, no sé si minucioso, impulsados del Consejo Federal de Educación, vinculado con la alfabetización y la comprensión lectora y escritora, algo que nosotros entendemos valioso, necesario y que nos ocupa, ¿no? Más allá de estos acuerdos en el Consejo Federal como jurisdicción para mejorar lo que ocurre en la provincia de Neuquén. Pero hay muy poca, básicamente, Fernando, porque la discusión de todo lo que se tiene que hacer para mejorar el sistema en gran medida tiene que ver con asignarle recursos. Claro. Y en el escenario nacional, la verdad que estamos viendo un proyecto de presupuesto que derogó finalmente la ley, por lo menos el capítulo y los artículos de la Ley de Educación Técnica, en donde se garantizan los recursos para fondear el INET, que es en parte lo que financia los programas específicos de las escuelas técnicas de todo el país y también obras para la CEPET de todo el país. Claro. Entonces, ese artículo quedó derogado de la Ley Nacional de Educación Técnica. Entonces, la verdad es que vemos un gobierno nacional que está delegando completamente en las provincias de las definiciones en materia de política educativa. Algo que, si bien es cierto, ocurre desde el menemismo, porque en el mundo se descentralizó completamente el sistema educativo en el país, pero los hechos que los gobiernos se fueron garantizando. Se nos perdió un poquitito ahí lo último que nos decís. A ver si lo podés repetir. Digo que desde el menemismo, cuando el menemismo decidió descentralizar completamente el sistema educativo nacional y transfirió a las provincias la totalidad de los establecimientos educativos, la realidad es que luego los gobiernos nacionales fueron implementando políticas de aporte, de acompañamiento, de sostén al sistema educativo, que en algunos casos significaban desde pisos salariales, en otros casos suplementos a esos pisos salariales, como por ejemplo pasó con Fonid y Conectividad Digital, y en muchos casos significaban fortalecimiento de perfiles específicos para las escuelas técnicas a través de los fondos de INET, u obras de mejora para las escuelas técnicas a través del fondo de obras de INET.
Eso en este gobierno ha desaparecido y ahora acaba de desaparecer formalmente con la derogación de estos artículos a partir de, bueno, todavía no se ha tratado, no es ley el presupuesto, pero con la sanción de diputados, ese artículo ha quedado derogado y se senadores. Entonces, la verdad que discusión de estas cosas con el gobierno nacional quedan todas truncas porque las jurisdicciones rápidamente le planteamos que nada de eso puede disputarse sin recursos y entonces ahí terminamos la discusión. Y Soledad, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, por contarnos un poco de lo que estuvo ocurriendo esta semana y bueno, cómo están viendo desde el gobierno esta necesidad y este empuje también del sector oil and gas y cómo se vincula con el sistema educativo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Fernando. Buen día. Buen día.